Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Guerra y en esta ocasión estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes un proyecto de lo que mucho nos gusta hacer, que son las manualidades y la pintura decorativa. El día de hoy estaremos trabajando con nuestros esténciles, estaremos trabajando también con un organizador o un portacelular con la forma de una laptop. Y muy importante, y desde ahorita se los aviso, vayan preparando una prenda de mezclilla que ya no les quede, que ya no utilicen, para que podamos tomar una parte de esa prenda, porque vamos a trabajar precisamente con eso. ¿Qué les parece si comenzamos? No se despeguen. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar una técnica muy sencilla, algo que nos puede ayudar de alguna forma a tener un poquito más de orden en nuestro lugar de trabajo. Y pues bueno, hoy vamos a trabajar con vamos a hacer una imitación mezclilla y vamos a trabajar precisamente con una prenda de mezclilla que tengamos ya por ahí, a lo mejor guardada porque ya no la usamos, porque ya no nos queda, porque ya está muy gastada, como quiera que sea, pero vamos a trabajar con eso y vamos a hacer esto que yo tengo aquí enfrente de mí. Esto que está aquí es un portacelular que tiene la forma de una laptop. Hicimos algo similar, pero adaptándolo para que nos sirviera como un portacelular y como un organizador de escritorio. Ahorita se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Ahorita les muestro esta parte porque lo que quiero es que veamos el trabajo que estamos haciendo con pintura. No es que yo un pedazo de mezclilla lo haya pegado aquí sobre mi pieza esta de madera, ¿no? Sino que nos vamos a guiar con la mezclilla para hacer los pespuntes, las costuras, el sombreado, y que de esta forma podamos tener un acabado similar al de la mezclilla. Este es uno de los falsos acabados que hacemos. Recuerden que los falsos acabados es darle a una pieza la apariencia de algo que en realidad no es. Hemos trabajado metales, por ejemplo, hemos trabajado aplicaciones de pasta dándoles la apariencia de cemento, que pues no son cemento, pero en eso consisten los falsos acabados, en que podamos imitar sobre otro objeto algo que originalmente no es. ¿Sí? Entonces vamos a empezar ahorita vamos a trabajar con nuestra pieza. Vamos a utilizar pintura acrílica, son pocos los tonos que necesitamos, y vamos a trabajar sobre una pieza de MDF. Esta es la parte externa de mi pieza. Esta es la parte de abajo y esta es la parte de enfrente. Voy a trabajar también con mis esténciles, me van a ayudar mucho para decorar mi pieza. Y pues bueno, esto que les muestro yo aquí, como les comentaba, es un portacelular que me va a ayudar también a tener un poquito más organizado mi lugar de trabajo. Porque ahorita que lo abra vamos a ver por qué. Yo les comentaba que esto tiene la forma de una laptop. Si yo lo pongo de esta forma, pues se darán cuenta que no ocupa nada de espacio. Si yo lo abro, entonces ya aquí veo que tengo varios huecos donde yo puedo colocar algunas cosas. Por principio de cuentas, aquí hay una ranura donde yo voy a colocar esta pieza que tengo aquí, que pinté en rojo, y esta pieza la voy a colocar para que eso sea la base de mi celular. Si se dan cuenta, tiene una ranura aquí en medio y acá atrás hay otra ranura por donde puede pasar el cable del cargador para que se esté cargando mientras yo estoy trabajando. Y lo voy a colocar de esta forma. Si se dan cuenta, como les comentaba, utilicé varios de mis esténciles para trabajar con ellos. Sí, entonces aquí tengo ya abierta mi pieza. Vean que ya coloqué mi celular y tiene buen soporte, no se ladea, no se cae, ni mucho menos. En estos 4 huecos que tengo aquí, pues bueno, estos yo los puedo usar para colocar, por ejemplo, mis tarjetas de presentación. Las puedo colocar en esta parte. Puedo colocar estos blocks de hojitas de colores que me sirven para poner notitas. Estas tienen adhesivo y pues bueno, fácilmente las podemos pegar sobre cualquier superficie. Y ya acá tengo una área más grande, que esa me puede servir para colocar, por ejemplo, mis plumas. ¿Sí? Yo aquí puedo colocar plumas. Acá tengo una hendidura y aquí a lo mejor puedo yo colocar mis llaves.
para tenerlas siempre a la mano, porque siempre batallamos, las llaves siempre se pierden. Puedo colocar incluso también mis lentes los puedo poner aquí, y por eso yo les decía que además de ser un portacelular, pues me puede servir como un organizador para mi mesa de trabajo, mi escritorio. En el momento que yo lo quiera recoger, pues bueno, simplemente retiro todos los accesorios que le puse, lo cierro como si fuera una lap, y como vimos al principio, no me va a ocupar nada de espacio. Lo puedo guardar fácilmente en cualquier rinconcito que tenga disponible. Pero mientras lo esté usando, vean qué versátil es, y vean qué útil me puede resultar, pues para colocar o tener a la mano mis cosas mientras estoy trabajando. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hacer una imitación mezclilla, vamos a ayudarnos también de nuestros esténciles para decorar nuestra pieza. Son pocos los elementos que necesitamos, como yo les comentaba, y pues bueno, yo espero que les guste. Vamos a mover un poquito. Y pues bueno, lo voy a dejar así. Entonces vean qué versátil es nuestra pieza, vean cómo podemos colocar muchas cosas ahí. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Por principio de cuentas, nuestra pieza de madera. Esta es mi pieza en crudo, mi pieza sin pintar, una pieza de MDF. Aquí es donde ustedes pueden ver más fácilmente que no ocupa nada de espacio. No llega ni a los 5 centímetros ya cerrada. Yo creo que si acaso serán como 3 centímetros más o menos. Entonces, pues bueno, esta es mi pieza con la que yo voy a estar trabajando. Y lo primero que voy a hacer pues es retirar las bisagras que vienen aquí, que es lo que me permite doblarla, para que me resulte más fácil pintarlo. Es más fácil si lo pinto por separado que si lo mantengo unido y trato de pintarlo estando todo unido. Entonces vamos a separar con un desarmador, vamos a quitar los tornillitos que tienen aquí mis bisagras, y eso lo voy a reservar. Una vez que yo le haya separado las piezas, lo que voy a hacer es que por las partes externas, estas partes es el interior de mi pieza. Esto es el interior. El interior es lo que me va a quedar adentro, ¿sí? Entonces las partes externas, que serían esta parte de arriba y la parte de abajo, voy a empezar dando una base en color blanco. Sí, repito, las partes externas, que es la parte de abajo y la parte de arriba, vamos a dar una base en color blanco. Y una vez que hemos dado nuestra base en color blanco, vamos nosotros a elegir o a escoger una prenda de mezclilla, repito, que ya no utilicemos, que a lo mejor ya está muy viejita o ya no nos queda, o que por alguna razón ha caído ya en desuso. Vamos a rescatarla, vamos a trabajar sobre esa, y no lo vamos a, por ejemplo, si es un pantalón, no lo vamos a utilizar todo el pantalón. Si es una chamarra o una camisa, tampoco vamos a utilizar toda la chamarra. Vamos a seccionar una parte, pero que sea una parte que conserve costuras y que conserve sobre todo los bolsillos. Esto era un pantalón de mezclilla que yo ya recorté. Le quité una parte, entonces con esto es con lo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Repito, tienen que tomar en cuenta que la parte que ustedes corten conserve esto. Les repito, al menos un bolsillo. Esta es la parte de atrás, puede ser la parte de adelante también. Puede ser, por ejemplo, una manga de la chamarra, pero la parte del puño donde vienen las costuras. Aquí lo importante es que se vean las costuras, que yo pueda trabajar guiándome con las costuras, con los pespuntes, con los dobleces de la mezclilla. Entonces esto es lo que yo voy a usar. Ya mi pieza está pintada porque pues bueno, yo con esto hice mis muestras, y si se dan cuenta pues aún así la puedo seguir usando. Sí, entonces la voy a recortar. La pieza que yo voy a usar la voy a cortar para que no me haga mucho bulto, y con eso voy a estar trabajando. Entonces, como les comento, como primer paso lo que voy a hacer es que voy a dar una base en color blanco
a mis piezas. ¿Sí? Repito, voy a dar la base en color blanco a las partes externas, que son la parte de arriba y la parte de abajo. Y como ya adelanté un poquito mi tarea, yo tengo aquí mi pieza ya en color blanco. ¿Sí? Recuerden, le di una base en este tono. Y pues bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar un platito de vidrio o un tazoncito. Lo que quiero es que no sea una superficie totalmente plana, sino que tenga un poquito de profundidad, porque voy a utilizar pintura, pero la voy a diluir con agua para que me quede con una consistencia muy ligera. ¿Sí? Entonces voy a tomar, en este caso yo utilicé un azul noche, ustedes pueden utilizar un azul marino. Si quieren que les quede un tono de mezclilla muy clarito, pueden utilizar un tono más claro, o pueden a lo mejor rebajarlo un poquito con color blanco, hacerlo más clarito. Aquí repito, es el tono de azul que ustedes quieran o cualquier otro color que ustedes elijan. Repito, la ventaja de que la mezclilla sea ahora de varios colores es que nosotros podemos elegir también el tono que nosotros querramos. Con mi pincel voy tomando agua y el agua la voy a agregar aquí para empezar a diluir mi pintura. Me tiene que quedar muy ligerita. Vean. Yo tengo que ir calculando el agua. Digamos que puedo poner partes iguales de agua y partes iguales de pintura. ¿Sí? Para que me quede muy ligera voy a poner un poquito más. Sí, es muy importante que calculemos que nos alcance sobre la superficie en la que voy a trabajar, porque una vez que yo empiece a aplicar mi pintura lo tengo que hacer de manera rápida para que no se me seque. Entonces no puedo preparar poquita, aplicarla y si me faltó hacer más, porque en lo que yo diluyo más, la que ya tengo aquí se me va a secar y no voy a lograr el efecto que yo quiero. Entonces sí, asegúrense de que la cantidad de pintura que ustedes van a diluir sea suficiente para que nos alcance para cubrir toda la superficie que nosotros queremos trabajar. ¿Sí? Ok, voy a tomar entonces mi pincel. Estoy trabajando con un pincel de filamento de nylon. Es un pincel plano, plano ancho. No traten de hacerlo con un pincel pequeñito porque se van a tardar mucho. Este pincel que yo tengo es un pincel de 1 pulgada y entonces eso me va a ayudar a mí a abarcar una superficie mayor. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo aquí mi pintura preparada, ya tengo mi superficie pintada en blanco. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a aplicar mi pintura como si estuviera pintando en una sola dirección. Y si se dan cuenta, aquí se ve que mi pintura está muy ligera. Esto es lo que yo quiero. Sí, y repito, voy a cubrir toda mi pieza. En algunos proyectos que hemos utilizado una técnica similar, hemos trabajado por partes. En este caso voy a trabajar con toda mi pieza y repito, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible sin detenerme mucho. No me tiene que quedar perfectamente cubierto. Recuerden que al haber rebajado ya mi pintura con agua me va a quedar un tono muy translúcido, que es precisamente lo que yo quiero. Sí, y lo voy a hacer en una sola dirección. No se trata de que yo haga esto. Voy a hacerlo en una sola dirección. Se me van a ver las marcas del pincel, pero todas hacia un solo lado. ¿Sí? Ok, una vez que ya cubrí toda mi superficie, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi pieza de mezclilla, voy a elegir cuál es la parte que yo quiero trabajar, la voy a centrar muy bien, de esta forma, y con mis manos voy a hacer presión. Simplemente voy a hacer presión, centrando más presión o haciendo más fuerza sobre las partes que yo siento que tienen las costuras. La costura de la bolsa, por ejemplo, la costura de estas uniones. ¿Sí? Entonces esto es lo que yo voy a hacer simplemente. Hacer presión
hacer presión muy bien y de esta forma voy a empezar a lograr una textura sobre mi pieza. Vean, así de fácil y así de sencillo lo voy a ir haciendo. No lo voy a levantar hasta que haya hecho presión sobre toda la superficie. Ok, entonces voy a retirar sin mover mi tela. La voy a tomar por dos extremos y la voy a retirar. Esta la doblo para no manchar nada. Y vean cómo aquí ya se notan el bolsillo que tiene mi... O sea, la parte de la tela que yo escogí, que tiene el bolsillo, tiene estas costuras arriba y una costura al lado. Sí, entonces esto voy a hacer un poquito de ruido con mi secadora porque lo voy a secar. Esto tiene que estar muy seco para el siguiente paso que yo voy a realizar. Voy a acercar un poquito mi trabajo. Si se dan cuenta, se alcanza a ver las costuras. Se alcanzan a ver las costuras, se alcanzan a ver la parte donde se encima un poquito la tela. Se distingue perfectamente bien el bolsillo que yo elegí. Y pues bueno, ahorita les repito, yo voy a aplicar o voy a hacer un poquito más de trabajo para reforzar precisamente todo eso que yo tengo aquí y que yo quiero que se distinga aún más todavía. Entonces voy a preparar ahora mi pincel angular. Voy a regresar un poquito con mi platito porque voy a trabajar un poquito con él. Vamos a trabajar con un pincel angular. Estos pinceles son los que utilizamos nosotros para la técnica de flotado. Ya anteriormente, pues bueno, se los hemos mostrado, les hemos indicado cómo funcionan. Y lo que yo voy a hacer ahorita es que con esa técnica de flotado, yo voy a empezar a remarcar todas las sombras que me generan las costuras de mi pieza de mezclilla. Por ejemplo, voy a remarcar toda la sombra que me genera este doblez aquí alrededor de mi bolsa. Voy a remarcar también esta sombra que me hace aquí esta costura. Y voy a remarcar también las sombras que me hace esta costura de acá arriba. Voy a utilizar mi pincel angular y voy a utilizar el mismo tono de pintura que utilicé para crear mi efecto de la mezclilla. Es decir, no voy a combinar otro color, no voy a usar negro, no, voy a usar el mismo tono que usé. Y repito, con mi pincel angular voy a hacer la técnica de flotado, ya saben, cargo pintura solamente en la esquina, descargo un poquito. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, repito, voy a remarcar solamente las sombras. Espero que desde aquí se pueda ver lo que estoy haciendo. Y si no, ahorita la cámara nos ayuda enfocándonos un poquito más para que ustedes vean este efecto del flotado. Eso es muy importante para que yo pueda lograr mayor vistosidad en mi trabajo. Sí, entonces repito, con mi pincel angular voy a flotar toda esta parte, voy a remarcar toda esa sombra y lo voy a hacer en todas las orillas. Es muy fácil que yo pueda ubicar las sombras porque yo simplemente voy a definir, a ver, ¿dónde está la luz? ¿Hacia qué parte se dirige la luz? Y entonces, donde se dirige la luz voy a verificar cuál es la parte que me está haciendo una sombra. Normalmente estas partes, si nosotros observamos una prenda de mezclilla, nos vamos a dar cuenta que esas son las partes que se ven más oscuras. Sí, y repito, esto es solamente para darle mayor vistosidad a mi trabajo, para realzarlo un poquito más y hacer más notorio, por ejemplo, en este caso, la bolsita esta que yo elegí cortar para ponerla aquí en mi organizador o en mi portacelular, como ustedes le quieran llamar. Con técnica de flotado simplemente vamos a deslizar nuestro pincel y vamos a remarcar las sombras.
Es muy importante que yo constantemente esté humedeciendo mi pincel, porque la humedad es lo que me va a ayudar precisamente a distribuir mejor la pintura. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que mi bolsillo empieza a destacarse un poquito más. Y es precisamente lo que quiero. Hacer más vistosos todos esos detalles. Ahora voy con esta parte que también la voy a flotar. Y pues bueno, aquí tengo ya la sombra de mi bolsillo. Voy a hacer ahora esta sombra que me genera aquí esta costura, que en realidad, si ustedes lo ven, es una línea recta, no tiene mayor pierde. Y lo único que tengo que hacer es deslizar mi pincel. Les repito, si lo paso varias veces voy a lograr el grosor que yo quiera en la línea que me genera precisamente esta sombra. Sí, lo voy a levantar un poquito para verlo mejor y ahorita se los muestro para que vean ustedes cómo queda. Recuerden, humedezco constantemente mi pincel con agua, descargo en una toallita húmeda, tomo pintura, descargo también un poquito de esa pintura para no tener un exceso, y con eso es con lo que yo voy a trabajar. Esta parte de la costura que tengo aquí, que es una línea igual muy pequeñita también. Okay. Y ahora voy a hacer esta línea larga que tengo aquí para remarcar más esa sombra. Si se dan cuenta, poco a poco empieza a cambiar nuestro diseño. Ya no se ve tan perdida nuestra mezclilla como se veía en un principio. Sí, esto es lo que nos ayuda a hacer el flotado, nos ayuda a realzar todos esos detalles. Ok. Sí, aquí tengo ya mi pieza. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un poquito de color blanco y aquí lo dejo a su elección. Voy a cerrar un poquito mi portarretrato. Bueno, no lo voy a cerrar, nada más lo voy a voltear, porque quiero mostrarles cómo aquí los pespuntes de mis costuras, no sé si ahí se alcance a ver, yo los hice en color mostaza. Sí, todos los pespuntes de esas costuras, si ustedes ven una prenda de mezclilla, algunas traen los pespuntes en color mostaza, como se ve aquí. En la pieza que yo estoy pintando ahorita lo voy a hacer con color blanco. Quiero hacerlo un poquito diferente, no que me quede exactamente igual. Entonces ahora voy a tomar el color blanco. Regreso mi celular aquí. Voy a utilizar un pincel liner. Ya saben, el pincel liner es un pincel muy delgado, es un pincel muy pequeño. Voy a tomar un poquito de agua y también mi pintura la voy a adelgazar un poquito con agua, para que precisamente la humedad me ayude a hacer líneas delgadas. Aquí yo tengo marcados ya los pespuntes o las costuras, fácilmente se ven. Lo único que voy a hacer es seguir esa línea de costuras, remarcarlas para que sobresalgan un poco más. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Solamente voy a hacer líneas pequeñas, repito, sobre la marca donde ya tengo yo mis costuras, para destacarlas un poco más. Sí, es lo único que voy a hacer, y lo voy a hacer de los dos lados porque las costuras las tengo en los dos lados. De esta forma. Cada que yo tome pintura voy a descargar un poquito y voy a adelgazar también. Sí, entonces esto es lo que yo voy a hacer.
lo voy a hacer en todo el cuadro del bolsillo. Pero vamos, ni siquiera tengo que estar midiendo que las rayitas me queden del mismo grosor o del mismo tamaño, ¿sí? Nada más voy siguiendo yo la línea que tengo aquí marcada. Vean, de esta forma. En estas partes también, donde hice este flotado para remarcar esa costura, también ahí lo voy a hacer. Vean, puras rayitas es lo que tengo que hacer con mi pincel liner y con la ayuda del color blanco. Repito, en el anterior, en el que tengo de muestra, las hice en color mostaza. En este caso quiero hacer un poquito diferente y las estoy haciendo en color blanco. Sí, vean, así de sencillo. Ok, lo voy a hacer también. Repito, aquí voy a terminar todo el bolsillo. Voy a hacerlo en esta parte de la costura de arriba y voy a hacerlo en esta costura del lado que tengo aquí. Sí, entonces pues bueno, para no alargar mucho el video, aquí tengo ya la parte que yo adelanté. Y aquí se ve ya cómo terminé yo o cómo hice ya todo el trazado de los pespuntes. Sí, aquí se ve cómo ya floté el bolsillo, ya floté las costuras, ya hice los pespuntes. Y lo que voy a hacer para poder trabajar con mis esténciles es entonces ahora trabajar con mis bases de pintura de la parte interna de mi portacelular. Esta pieza voy a dar una base en tono azul, el azul que ustedes elijan. Una base completa, que esta parte es la parte donde va recargado el celular. Y la pieza que tiene las charolas yo traté de hacerla un poquito más llamativa, dando una base en un color fucsia y la orillita la pinté del mismo color azul que pinté esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a trabajar con mis esténciles para decorar un poquito más mi pieza, para hacerla más llamativa, para darle otro toquecito. Yo he elegido varios esténciles, los van a ver un poquito sucios porque son los que utilizo para mis proyectos. Entonces voy a jugar con algunos de los esténciles que tengo. Recuerden que en mi catálogo pueden ver ustedes más de 150 modelos. Y voy a utilizar uno con una frase que ya anteriormente la hemos usado en unas salas que pintamos. Con la ayuda de mi cinta azul voy a, ya saben, si no son muy diestros y tienen miedo de que se les vaya a mover el stencil, vamos a utilizar nuestra cinta azul. Vamos a tomar un poquito, no necesito mucha, para sostener mi stencil. Si estoy ya muy diestro manejando los stenciles, con una mano lo sostengo y con la otra mano voy trabajando mi diseño. Sí, entonces en este caso, como tengo un fondo muy oscuro, voy a trabajar con un color muy claro que es el color blanco. Entonces vamos a hacerlo con puros golpecitos en este caso. Y les repito, lo único que yo tengo que hacer es seguir el diseño de mi stencil. Es lo único que yo voy a hacer. Les comentaba anteriormente que pues bueno, la facilidad que me brindan los stenciles al pintar y las ventajas que me dan, ¿no? Porque pues bueno, si no tengo una letra muy bonita, pues los stenciles me ayudan a que mis letras me queden vistosas, bonitas, parejitas. Es una gran ventaja el poder tener stenciles, porque además ahora pues bueno, hay letras, hay figuras, hay paisajes, hay infinidad de diseños.
Y les repito, los que nosotros manejamos los pueden ver aquí en mi página, en el catálogo que tenemos. Aquí pueden ustedes echar un vistazo y pueden entonces ustedes ver la cantidad de stenciles que estamos manejando. Sí, ok, entonces ya tengo aquí una parte. Tengo un stencil más pequeño por acá. Y ese lo voy a usar, bueno, voy a usar este, tengo una libélula. Voy a usar nada más una, no voy a usar toda la plantilla, nada más voy a usar una libélula. Y la voy a poner de este lado. Igual voy a usar el color blanco porque quiero que se destaque sobre el fondo oscuro que aquí tengo. Retiro mis plantillas. Y pues bueno, así es como se ve esta parte. Voy a trabajar ahora con la parte de las charolas. Sí debo de tener en cuenta cuando yo esté haciendo esto, de ver cuál es la parte o cuál es el acomodo final de las piezas. Si no tengo cuidado y pinto esto al revés, pues mis letras me van a quedar de cabeza. Entonces sí debo de tener precaución de cómo va el armado de mis piezas para que yo las pinte de manera correcta. Sí, esta la vamos a hacer a un ladito. Voy a trabajar con esta pieza. Y entonces aquí voy a usar, tengo aquí varios stenciles también. Tengo varios de los que utilicé y pues bueno, vamos a utilizar por ejemplo esta frase. Aquí. Esto es una idea, ustedes pueden utilizar los stenciles que a ustedes les gusten, los diseños, las frases que prefieran. Sí, esto solamente es una idea de cómo lo haría yo o de qué stenciles estaría utilizando yo. Pero les repito, aquí lo más importante es la creatividad de cada quien. Sí, y vean qué sencillo y qué fácil se trabaja con las plantillas. Ok, la retiro y ya me quedó mi frase. Voy a utilizar otro que tengo por aquí mismo. Este que tengo acá, que es un mandala pequeño. Voy a usar solamente una parte de este. Y acá yo utilicé en esta parte unos engranes que usé en el azul y que voy a volver a usar aquí. Entonces voy a colocar mi stencil. Igual voy a seguir o me voy a guiar por todo el diseño de mi plantilla. Voy a marcar primero este grandote, no los voy a marcar en el orden en el que los tengo aquí en la plantilla, sino que la voy a mover un poquito. De esta forma. Si quiero que se vea muy blanco, doy una segunda capa sobre la primera que ya pinté. Doy otra capa para que me quede más blanco. Sí, entonces aquí ya tengo uno. Voy a encimar otro de esta forma. Y hago lo mismo. Recuerden, el mismo stencil yo lo puedo utilizar de maneras diferentes. No significa que tengo que imprimirlo exactamente como el patrón me lo está indicando o como viene acomodado en la plantilla. Yo puedo ponerlo de diferentes formas e ir creando mis propios diseños. Por la parte de afuera, yo le voy a dar un toque también con mis stenciles.
Esto ya es opcional. Si ustedes quieren hacerlo, adelante. Si prefieren dejar el bolsillo así al natural, sin ningún diseño, adelante, lo pueden hacer. Pero yo quiero que se vea un poquito más, quiero hacerlo más vistoso. Entonces voy a regresar con mis stenciles, voy a jugar. Aquí tengo un sol. Voy a acomodar mi sol. Voy a utilizar otro de estos de mis pinceles de cerda natural. Como quiero que me quede muy negro, voy a cambiar de pincel. No voy a usar el pincel con el que yo estaba trabajando el color blanco, porque si no me va a quedar muy gris. Entonces quiero que mi sol me quede muy nítido en color negro, y por eso voy a cambiar mi pincel. Levanto mi stencil y vean qué nítido se ve mi sol. ¿Sí? Entonces es un detalle más que yo le quiero agregar a la bolsa de mi pantalón. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con la otra pieza que tiene el otro bolsillo. Lo voy a poner un poquito acá. Recuerden, aquí ya utilizamos el color blanco en la parte de adentro. Ahora me voy a la parte de afuera, y en esta parte de afuera voy a colocar nada más esta leyenda. Aquí nada más la voy a centrar. Y así de sencillo lo levanto y ya me quedó ahí la leyenda. ¿Sí? No sé si se alcance a ver porque son letras muy pequeñas, pero ahí me quedó ya mi pieza. ¿Sí? Entonces, ahora, esto tiene una pieza pequeñita, que es esta, donde va el sostenido, el portacelular. Y yo esa pieza la pinté del mismo color que pinté la parte interna, o la parte de las charolas donde voy a colocar mis accesorios. Entonces, una vez que ya tengo pintadas mis dos piezas, pues bueno, lo que yo voy a hacer es que, si recuerdan, les hemos sugerido anteriormente que un cepillo de dientes que ustedes ya no utilicen, que ya esté gastado, que pues bueno, lo puedan reservar para sus manualidades. ¿Y qué voy a hacer con ese cepillo de dientes? Voy a tomar un poquito, humedezco mi dedo y voy a salpicar un poquito mis charolas. Esto no tengo más que dejarlo secar de la salpicada que le acabo de dar, y ya entonces lo empiezo a armar. ¿Cómo lo voy a armar? Precisamente colocando las bisagras que yo le quité al principio. Vuelvo a colocar las bisagras y ya me queda nuevamente armado. Entonces recuerden, esta es la parte que va abajo, esta es la parte que va arriba. Aquí en escuadras donde van las bisagras, voy a colocar la pieza donde va mi celular. Vamos a quitar tantito de acá. Y vean, y ahí puedo yo colocar todos los demás accesorios, las plumas, las llaves, el bloc de las notas, los lentes, las tarjetitas de presentación, todo lo que se me ocurra, o lo que yo normalmente utilizo o tengo en mi lugar de trabajo para tenerlo más a la mano y más organizado. Sí, entonces repito, estos son los tonos que yo usé, pero ustedes pueden utilizar los colores que ustedes prefieran. Les recuerdo, cuando yo lo quiero guardar, solamente tengo que quitarle los accesorios. Esta pieza no va pegada, esta pieza entra y sale muy fácil, para que precisamente cuando yo lo quiera guardar, la pueda quitar, la coloco aquí mismo, cierro mi charola y entonces ahí me quedó. Ahí me quedó ya mi pieza, ahí me quedó ya mi diseño. Si se dan cuenta, no es nada complicado pintarlo, no es difícil, es muy sencillo.
van a desarrollar su paciencia con tantas rayitas que van a hacer, pero dense cuenta de qué manera tan fácil podemos tener un elemento tan utilitario para, repito, poder lucirlo en nuestro escritorio o en el lugar donde nosotros trabajamos. Sí, entonces, pues bueno, no tienen más que seleccionar su prenda de mezclilla, que ya no les quede, que ya no usen, que no les duela cortarle un pedazo, y que entonces en base a eso nos pongamos a trabajar. Sí, esta es una idea que tenemos. Vamos a hacer esto a un ladito. Y pues bueno, vamos a regresar con esta. Entonces esta es la que tenemos ya terminada. Y como yo les comentaba, si necesito recogerla, si necesito retirarla, solamente quito mis accesorios, mis plumas, puedo hacer un bote para colocarlas ahí. Guardo mis tarjetitas, guardo mi bloc de notas. Esta pieza que voy a quitar, la guardo aquí mismo. Y vean que no me ocupa nada de espacio. ¿Sí? Lo puedo cerrar. Y así es como va a quedar mi pieza. Y así es como terminamos nuestra clase del día de hoy. Esperamos que el proyecto les haya gustado. La recomendación de siempre, ya saben, atrévanse a hacerlo, atrévanse a hacer sus propios diseños. Y recuerden que muy pronto nos vemos nuevamente con otro proyecto para compartir con ustedes. Gracias por habernos acompañado.